Javier Calvo, soy doctor en Historia, hice mi tesis sobre Denia en el siglo XIX y soy dierense y, por tanto, amante de la historia de la ciudad, sus cotilleos y todo lo que sea. Y el juguete, magazinos y la cerveza Turia son fundamentales en ella. ¿Y Maite Carrió? Bueno, yo soy de Denia también de toda la vida. Mi abuelo era juguetero, hemos seguido la tradición, hasta mis hermanos que aún son, los únicos que quedan. Y yo me metí en esta película de lo juguete antiguo y creamos una asociación, Asociación de Amigos del Joguet, y hemos contribuido a recuperar la historia juguetera de Denia a través de juguetes que hemos ido adquiriendo y con donaciones que hoy están en el museo, y con un libro que hemos hecho de los 100 años de la historia del juguete de Denia. ¿Cuántos años tiene de historia la Asociación de Amigos del Juguete? Desde el año 96. Empezó, aún estaba mi padre, aún había gente mayor que habían trabajado en las fábricas y que hoy día prácticamente ya no quedan. Y Maite, ¿por qué nace esta idea de hacer una asociación alrededor del juguete? ¿Qué tenía de especial Denia? Pues a ver, es que Denia había sido muy importante en el tema del juguete, había tenido, a nosotros nos han constado en diferentes épocas hasta un centenar de fábricas. Y a mí me dolía cuando yo oía hablar del juguete IBI, juguete IBI, juguete IBI. Digo, ostras, pero si en Denia ha habido mucho juguete. Y entonces, claro, y los fabricantes que quedaban también les daba mucha pena y dijimos, pues venga, vamos a montar algo. Y ahí estamos. En Denia ha habido mucho juguete, pero para poner en contexto, ¿cómo es la historia? ¿Cuándo aparece la primera fábrica de juguetes? Por poner en contexto la historia del juguete. Denia llega al juguete, digamos, de rebote, no era su primera opción. Denia vivía a lo largo de todo el siglo XIX de la exportación de la pasa y eso atrae muchísimas industrias adyacentes, las sinergias que se diríamos. Entonces, la pasa atrae pues, muchísimas carpinterías para la elaboración de las cajas, la pasa atrae imprentas para litografías, porque las cajas de pasa se envolvían con las litografías, las camisetas muy bonitas. Ello permitirá tener aquí personajes no solamente imprentas, sino también especialistas en dibujos, pintura, etc. La exportación de la pasa exige comerciantes, con lo cual tenemos esos vínculos de comercio, la aparición del puerto, etcétera, etcétera. El problema será que a partir de 1890 la pasa entra en declive, bien por la competencia australiana, por el canal de Suez, bien por los aranceles americanos, McKinley, bien por la filoxera a partir de 1904, y a partir de 1904 hay una crisis importantísima en la ciudad. Y la ciudad busca alternativas. No va a ser el juguete la primera alternativa. Se buscan, por ejemplo, crear fábricas de harinas, fábricas de cosmeli, por ejemplo, de conservas y demás. Pero hay dos señores, Juan y Enrique Ferche, dos alemanes que vinieron a finales del XIX a la ciudad, que deciden: nosotros en Alemania, que mejores juguetes que los alemanes, los conocemos, aquí en Denia tenemos madera, también se utiliza la hojalata, pues vamos a patentar una cosa, que nos patentan es copia alemana, y patentaron el tambor irrompible, 1904, un tambor, parece una novela de Thomas Mann, un tambor de hojalata. Pues a partir de esos momentos, aquí detrás, en la calle Sagunto, es cuando se inicia la fábrica juguetera. A continuación vienen Bordeore, Oliver Hermanos, Sauquillo, etcétera, etcétera, y lo que antes eran almacenes de pasa, ahora se van a convertir poco a poco en industrias jugueteras, tanto en hojalata y sobre todo en madera. Y en madera es donde encontraremos a José Monllor Linares. De aquí cedo. José Monllor Linares, porque en el Museo del Juguete que montasteis en Denia, ¿tenemos representación de todas las fábricas, de algunas de ellas? De todo lo que se ha podido conseguir, y está en la mayoría. La verdad es que hemos podido conseguir, gracias a Dios, piezas bastante importantes. Desde Ferchen, que tenemos un par de piezas, que eso es... Ya está en la prensa, es y increíble. la prensa es una de las... Claro, porque los Ferchen trajeron toda la maquinaria de Alemania, unas máquinas increíbles. Y claro, en esa época, hoy día las ves. Hoy justamente he estado con un señor que él trabajaba en las prensas y dice: ¿y esa prensa? Yo digo, pues esa prensa la trajeron los Ferchen, tiene allí toda la marca alemana. Y luego ha ido pasando, y pasó a una empresa que era los hermanos Serra, que se dedicaban a la madera y luego al final hacían guitarritas. Y la han conservado y la han utilizado hasta que cerraron. Y los Ferchen, destacaban por la enorme calidad del juguete de Denia. Sí. Sauquillo incluso ganó un premio en la Exposición Internacional de 1929. Sí. Con eso ya lo tenemos todo dicho, eso es la enorme calidad del juguete que tenía en aquella época. Sí. Además, los hermanos Ferchen tenían mucha visión y trajeron de Alemania justamente
realmente en esa época Nuremberg era un foco increíble de juguetes. Trajeron un catálogo, que aún lo hemos podido conseguir, un catálogo con todas las piezas que se hacían por allí. Y es muy curioso porque estaban en inglés, en español y en francés. Y de ahí la gente, pues nada, y yo estoy segura que ese catálogo fue un poco el origen, luego de Oliver, luego de Monjor, luego, porque lo ves y dices, ostras, pues lo que hay en este catálogo es aquello. O sea, pero que el origen fue allí y luego pues todos ya han ido introduciendo, además siempre hemos sido muy creativos, hemos ampliado los conocimientos a tope. Y el señor José Monjor Linares precisamente fue muy innovador en su época. Destacó por la chapa, por la madera, la calidad de la pintura de la misma y sobre todo pues, buscar algo que tuviera específico solamente él. Y tuvo la iniciativa en los años 30 de buscar en el cómic, que conocían los niños, etcétera, personajes de la época, conseguir la exclusiva para poder publicarlos. Uno de ellos más importantes serían, por ejemplo, uno que se daba en Valencia, que era Cotilla y su pato banderilla, que aparece en el logo de la empresa de él. Y luego también, naturalmente, a Mickey, a Pluto, etcétera, y a un personaje muy importante, Pipo y Pipa, que ahora estamos olvidados completamente. Pipo y Pipa eran unos personajes simpaticísimos que hacían una serie de aventuras que incluso aparecen en una revista de la época, la revista Estampa, es decir, se dedica a la publicidad, a mostrar sus juguetes, y aquí aparecen los operarios aquí haciendo este juguete, aquí en Magacinos, donde está el actual Magacinos. Es decir, fue un personaje innovador que buscaba continuamente la excelencia, etc. Y luego hablaremos de... Sí. Yo, hablando con el nieto de Monjor, que en fin, es amigo nuestro, me contaba, dice, a mí mi madre siempre me decía que mi abuelo había sido un genio y muy atrevido. Dice, porque él vino de Alcoy, vino a buscar trabajo, se quedó huérfano muy joven y entonces entró en la fábrica de Oliver Morán de Hermanos. Y ahí enseguida cogió la idea y enseguida fue un poco como el organizador, como el que pudo distribuir todos los aspectos y claro, ya cogió la idea para empezar su propia fábrica. Que por cierto me decía, dice, fue muy atrevido, dice, yo no sé si aún paralelamente, aún estando en Oliver, creo que era un bajo que no era aquí, empezaría muy cerca de aquí porque vivían por aquí, dice, mi abuela era la que manejaba el torno con el pedal y mi abuelo era el que hacía las primeras figuritas. Entonces, eso fue el inicio de todo. Pero claro, luego eso, con su visión de futuro, de irse a América, a irse a América en aquella época, a buscar pues la exclusiva de Disney en madera. Aquellos de ser muy atrevidos. No, a lo largo de toda su vida, porque por ejemplo, en el boletín oficial de la propiedad industrial aparece citado en 6 ocasiones, es decir, que trajo 6 innovaciones, 6 patentes, desde mecanismos para mover los juguetes de madera, andadores, etcétera, hasta luego andadores para los chiquillos, que será el embrión de lo que tendremos la sucesión del juguete de Denia, campo playa, industria para la infancia, etcétera, etcétera, hasta incluso un fusil ametrallador de juguete de madera, etcétera, es decir, 6 patentes, es decir, y esto ya es sexagenario, es decir, del año 57, ya tenía casi 70 años realmente, es decir, una persona innovadora, preocupada por la innovación. Sí, además me decía, además tenía muy buena visión para encontrar trabajadores adecuados. Se ve que él los calaba y tal. Y realmente la mayoría de trabajadores que se crearon en su empresa, luego montaron sus empresas. Uno de ellos, por ejemplo, fue Sánchez, que luego hizo pues lo mismo, el torneado y todo, como lo hacía él. O sea, que fue el origen, podríamos decir, de una gran parte de la industria de madera de Denia. Y dentro de los juguetes, no solamente que el niño juegue, arrastre, etcétera, que es lo más sencillo, un arrastrador, también juguetes educativos. Juguetes educativos como por ejemplo que tenemos ahí detrás, que sería un ábaco, que es un reloj que le sirve para contar, aprender al chiquillo. Es decir, luego también otros juguetes, por ejemplo, de habilidades, como serían los juegos de bola que tendríamos aquí en esta ocasión. Es decir, el señor tocaba todos los palos. Sí, y este también madera, es un juego de habilidad. Y ese es un juego curiosísimo de habilidad, jugar a los bolos de habilidad, no solamente para jugar, sino también para montarlo, porque montarlo y desmontarlo tiene su truco. Y luego pues, la creación de... Y muchos juguetes, por ejemplo, estos juguetes, aquí no se puede ver, pero por bajo llevaban un mecanismo, de los que en la patente, que nada, que los estirabas y se movían casi todos los personajes.
Ese juguete que has mostrado es de José Monllor. Eso es de José Monllor, además aquí lleva el cuño. Y son los Y personajes. pone además que es el único que tiene el derecho a esto. La exclusiva. La exclusiva de Walt De Walt Disney en España. para madera en España. Para madera en España. O sea, se podían hacer otros juguetes, pero en madera de Walt Disney, solamente José Monllor. Y por poner en contexto, sabemos ya el origen, 1904, habéis hablado de los Fresher, Fercher, que trajeron aquí ese catálogo y iniciaron. ¿Y la fábrica de juguetes de José Monllor, desde qué año hasta qué año tuvo actividad? Aproximadamente. Él creo que hay alguna indicación que en el año 24 ya abandona la fábrica en la que había estado. Y sé que a finales de los 50, a mediados de los 50, deja de funcionar porque él ya no tiene descendencia. Su hijo... Bueno, su hija trabaja con él toda la vida, sí, en la oficina. Su hijo, que era de tal, va a fallecer en la guerra. Sí. Bueno, se supone, pero habían cambiado mucho las cosas. Ya se empieza el plástico, había que en la ciudad no se podían tener... Pérdidas. Sí. Y luego, pues eso, también el problema de la aparición de plástico, el cambio de gustos. En los 60... Pronto llega la televisión a España, la familia Telerín, otros juguetes, los niños cambian, se introduce el plástico. La familia Carrió tiene un papel muy importante y destacado en el plástico. Innovadores también sois, ¿no? Bueno, nosotros empezamos con la goma. Echaros flores, ¿eh? Empezamos con la goma, y la fábrica de mi abuelo y un socio que empezaron, Roberto Rosselló, era para hacer las ruedas de los triciclos, de los patinetes, de los camiones. Ese era un poco que era una fábrica de accesorios. Pero poco a poco los representantes decían, ¿y por qué no haces algún juguete? Y por ejemplo, este caballo de goma fue uno de los primeros juguetes que hicieron. Y luego, claro, era una época que era, estoy hablando de los años 53, 54, que es cuando empezamos, que nada, no había un duro. Y entonces se le ocurrió hacer como martillitos de goma, puñalitos, sí, arcos, flechas, y con eso pues empezamos, y claro, es un juguete que se vendía porque era económico. Y a partir de ahí ha habido una evolución pues muy importante, porque luego ya mi padre empezó con los juegos de mesa, que es lo que a él siempre le había gustado, juegos ya mi hermana y mi hermano pues ya se han introducido y han hecho juegos de mesa, pero de todas clases, de actuales, para niños, también de juegos para el aprendizaje. Tienen una gama muy extensa. El problema de la desaparición de Linares fue tener varios años de pérdidas, pero sobre todo porque el juguete de madera, fijaos que es un juguete muy especializado, exige el torno, exige un trabajo muy peculiar, el pintado, etc. Y tenía mucha inversión de mano de obra. Entonces, cuando empezamos a los 60, el precio de la mano de obra, los operarios, era más rentable ir a recoger naranjas, empezar a trabajar en la construcción para la naciente industria turística. Y entonces empieza ese despegue económico de España, significa el aumento de los sueldos, y el coste del input de los sueldos dentro del coste de la fabricación del juguete lo hace prohibitivo. Entonces, cuando llega al público las grandes estanterías, juguetes tradicionales de madera, etcétera, carísimos, frente a otros juguetes de plástico de muchísima menos calidad, pero infinitamente más baratos, eso ya empieza a hundir la fábrica. Luego ya otros condicionantes, como ya la crisis del petróleo, eso ya fue, ya había desaparecido la fábrica. Sí, eso ya lo pasamos mucha gente. La puntilla, y luego pues también la búsqueda de facilitar las mercancías, el tráfico empresarial, concentración industrial. La buena idea, Rosselló Cairo tuvo participación con don Vicente Monllor Bengut en la creación del polígono industrial. A los que obligaron a sacar las fábricas de la ciudad. Y entonces compraron entre varios representantes, mi padre uno de ellos, un terreno en Juillarco, lo que queda. Y ahí se fueron claro, ahí había que hacer una buena inversión. Hubo quien quiso ir y hubo quien dijo que no, que él tiraba la cortina y ya está. Fue una idea excelente crear un polígono para concentrar las energías de las diferentes industrias, etc. Pero claro, la situación económica, la crisis del petróleo, el cambio de régimen político en España, etcétera, etcétera, pues aquello hizo que muchas empresas no pudieran seguir el carro de la innovación. Había un chiste extremadamente macabro que corría por la ciudad. Al polígono industrial se le apodaba, no hace falta que lo digas, el Valle de los Caídos, y lo digo todo. Entonces fue muy triste, pero eso es lo que hay. De hecho, ahora solamente estáis Hosman y vosotros. No, Hosman ya no está tampoco. ¿Está tampoco? Jolín, cada vez que pasa, con razón, os premian. Claro, el premio que he recibido recientemente. Sí. 70 años hace. Por poner en contexto
la diferencia del polígono, a dónde estaban ubicados, para que la gente conozca. Magacinos está en el barrio Baix-la-Mar, pero me gustaría que contarais en qué calles, en qué barrio eran donde estaban ubicadas las principales fábricas de juguetes. Bueno. Tú mismo. para ti, ¿no? Bueno, pues las fábricas de juguetes estaban diseminadas por la ciudad, porque las fábricas, vale, estaba aquí en la calle Senieta, donde se hace los Saiba, las cocinitas que tenemos aquí, les cuinetes, teníamos en la calle, a lo largo de la calle de Puente, pero también teníamos, por ejemplo, en lo que es actualmente Patricio Ferrandiz, ahí estaba la primera Javis, y ahí había también varias, sí, a lo largo de la vía, simplemente porque estaba la vía para exportar los juguetes. Los Ferchen empezaron ahí también. Los Ferchen empezaron aquí, en la calle Sandunga también estaba, pero luego fueron abandonando, también estuvo Sauquillo, estaba en la calle La Mar, es decir, se repartían a lo largo de la ciudad, preferiblemente en Baix la Mar para la exportación por puerto, y próximos a la vía del ferrocarril. La ciudad no era muy grande. Si nos ponemos una fotografía de la ciudad en los años 50, esta sería de mitad de los 50, vemos que la ciudad acaba donde está la avenida de Alicante. Ni siquiera llega hasta la vía de Alicante, que era la vía del tren. Saladar, que era, se inundaba, que era terrible. Inundaba, traía mosquitos y enfermedades, etcétera. Las inundaciones del Saladar, aquello era terrible. Maite, estaba para ti. A mí me gustaría que contaras, porque has mencionado pues, a tu abuelo, has mencionado a tu familia, y a mí me gustaría que contaras cómo se llama la fábrica en la que fundó tu abuelo, cómo se llama hoy en día, qué empezasteis a hacer, es decir, la historia de vuestra fábrica. Empezando por el nombre, que me digas el nombre, el abuelo, qué es lo que hizo y qué están desarrollando después tus padres y después ahora tus hermanos, para poner en contexto todo. Sí, a ver, la fábrica se llama como se llamaba, Juguetes Cairo. Cairo viene de Carrió, que era mi abuelo, y Rosselló, que era el socio que tuvo. Y entonces ha seguido igual porque ya tenían la fama, ya tenían todo y han continuado con eso. Lo que pasa es que, claro, que han tenido que evolucionar mucho, han tenido que luchar mucho. Al principio, pues comprando maquinarias para el tema del plástico, que es lo que ellos empezaron a hacer. Y ahí se hacía de todo. Se hacían raquetas, se hacían patines, se hacían... se hacía cochecitos, un poco en esa etapa. Pero después sí que se dio... Claro, otro tema que hay con el tema del juguete es que lo que no puedes centrar todo es en la época de Reyes, Navidad, sí, o en la época de regalos para los niños. Entonces tienes que abrir un poco el abanico. Y al abrir el abanico, pues mi padre pensó que el juego de mesa es un juego que juegan tanto niños como mayores y está siempre ahí. Y ahí se metió y empezó a perfeccionar. Y empezaron con los juguetes magnéticos, después han ido ampliando y ahora además, pues yo qué sé, mis sobrinas, las hijas de mi hermana también están y han aportado pues las novedades y entonces por eso continúa y están luchando para seguir adelante. Perdona, yo recuerdo cuando estudiaba en el Trenet de Alicante, estar jugando en el Trenet con uno de estos magnéticos de Cairo, precisamente, damas, que se me daba fatal, o ajedrez que jugábamos. Y unos problemas de la industria del juguete, hemos dicho, esos dos barrios, pero luego estaba muy subdividida, es decir, subcontratada. Muchas familias en casa hacían los vestidos de las muñequitas, te recortaban el plástico que sobraba de los puñalitos, etcétera, etcétera, y eso era un input más que quería salvar el polígono industrial, pero que no conseguía. Sí, además, a ver, es que ten en cuenta que en esa época, en la época de Reyes, antes de Reyes, aquello es una locura. No te puedes ni imaginar, ahora menos, pero vamos, hacían, yo me acuerdo que Roch, el representante de Montllor, decía, había días que trabajábamos 24 horas. No podíamos parar porque teníamos los pedidos para servir. Y claro, eso es muy difícil de aguantar. Entonces tienes que ayudarte a distribuir un poco de trabajo en las casas, que a ellos les venía muy bien por otro lado, y entonces así se podía sacar adelante. Eso, igual que habíamos hablado de las sinergias de la PASA, con tal, etcétera, también obligó a muchísimas industrias a buscar alternativas. Por ejemplo, camping playa. Y eso fue una de las partes que hicieron muchísimas empresas. Se trasladaron a hacer cubitos de playa, cosas para los niños, hamaquitas, etcétera. Sí. Eso sirvió también de salida de alternativas, o especializarte en alguna sección. Por ejemplo, Tubochara, que hacía los tubos, las partes tubulares, etcétera, que bueno, que inicialmente para el juguete, pero luego también se empleaban para carros, para tal, etcétera, etcétera. Es decir... Sí, por ejemplo, una de las empresas que también empezó con Oliver Morán, que era Jovell, al principio hacían juguetes, cocinitas, todo, pero luego con el tiempo pues fueron derivando a hacer juegos de patio, podríamos decir, juegos, columpios, todo ese tipo. Sí. A la infancia.
también os quería preguntar, porque antes habéis dicho como que la especialidad aquí en juguetes era madera y hojalata, ¿no? Y dentro de los juguetes de José Monllor pues había algunos famosos, ¿no? Entonces, que me digáis cualquiera de los dos qué juguetes eran los más famosos de José Monllor y de Walt Disney, cuáles son los que realmente rompieron las ventas, ¿no? Bueno, pues esto va en qué época. Porque igual que ahora los niños quieren la patrulla canina, antes atrás no querían eso, querían el juguete que estaba de moda. Pues el juguete que triunfaba antes de la guerra civil eran Colilla y el Pacotilla, y sobre todo Pipo y Pipa, esos eran los que más, y después de la guerra quien va a dominar van a ser los andadores de Disney, que eran los más populares, pero eso no es óbice para que también hiciera otros tipos con trajes con muñequitos con trajes regionales y cualquier cosa que llamara la atención, porque esta era un mundo al servicio del niño, ya fuera de habilidad, ya fuera de ingenio, ya fuera de jugar y ya está de arrastrar, absolutamente tocaban todos los palos. Sí, más o menos sí. Y después, según las épocas, también por La eso. moda. Siempre, la televisión luego ha tenido una gran influencia. Luego, por Sendra, ejemplo, la familia Telerín, exactamente, la familia Telerín, que era para acostarse. Estos señores, no sé si la ¿La reconocen. cantamos? Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana Pues nada, podamos y entonces, madrugar. Esto lo hago para que llueva, que estamos en sequía. Eso se convirtió en juguete. Sí, Sí. todos los muñequitos, pues nada, ellos hicieron una serie de juguetes con eso. Entonces, Y Saiba con- Sendra, que tenía su oficina ahí en la calle, bueno, su fábrica en la calle Quevedo, etcétera, era como una especie de televisión de plástico, y luego estaban los muñequitos para que los niños jugaran, hicieran el tal. Sí, hacían arrastres también y hacían de todo. El mundo del cine también influyó, porque el personaje este, ¿qué personaje es? Laurel. Son Stan Laurel y Oliver Hardy. Este es Stan Laurel. el flaco. Pues, Para que claro, veamos, esto era es- la pareja, esto el es gordo del- y el flaco. Para que- Hombre, estos no sé vienen qué- del cine y del en cine. aquella época, pues las películas, aunque fueran mudas, parecía. era lo que más gustaba. Este juguete es muy importante porque incluso fue reproducido en un sello, la importancia que tuvo, dedicado a Benia. Maite, hoy nos ha faltado que viniera Manolo, que Manolo Pues sí. trabajó aquí, entonces... Bueno, Manolo vivía por aquí cerca y su padre era el que arreglaba las máquinas de esta empresa, o sea, todo lo que se necesitaba. Y entonces él se paseaba por ahí, siempre me dice, además era una fábrica, a mí me llamaba mucho la atención porque había como unos pilares y en los pilares había leyendas como el tiempo es oro, el trabajo no sé qué. Plan americano. Un plan americano total. Claro, este hombre, una vez que fue allá, se trajo lo de Walt Disney La y más exclusiva ideas. Y más ideas. ideas. Y nada, y un poco eso. Y luego aquí, cuando cerró él, pues él pudo alquilar los locales a otras empresas y estuvo pues Navarro, estuvo una fábrica también de juguetes de niñas que se llamaba, bueno, que era de Catalá, varias empresas, ha habido varias empresas que han estado en esta zona. Y la última, pues Saiba, que ha sido que era Salvador Honorato Salvador y Ballester. Ballester ya había tenido, creo, una fábrica y Honorato Salvador era un gran diseñador y diseñaba fallas, nosotros tenemos unos diseños de juguetes que son fantásticos, la verdad. Y entonces ellos dos se pusieron ahí y empezaron a hacer por eso cocinitas, hacían también palas, hacían muchas cositas. Las cocinitas que hay aquí en Les Las Talleres cocinitas son de ellos, de esa época. Estamos hablando ya de los 60, 70, 70, Finales 70. 60, finales 60, principios 70, sí. Ya como curiosidad, a mí, por poner en contexto los espacios que hay en Magacinos, que ahora tenemos aquí una plaza donde había un edificio, estamos en Les Cuinetes con estas arcadas de Felipe III, pero por ubicarlo, y luego estaba pues la calle Gremial, ¿no? Un poco, dentro de la fábrica José Monllor podríamos un poco situar, ahora, ¿esto qué sería? A ver, aquí arriba a mí siempre me han dicho que estaban las oficinas. Aquí abajo, pues no lo sé. De todas formas, estaba muy bien organizada porque tenían diferentes cuartos y en cada cuarto hacían, pues en un sitio era el recortar la madera, en otro sitio era pintar, en el otro sitio eran los que hacían el torneado. Lo tenía por espacios y al final, porque claro, que al final creo que sacaban la mercancía por allá, era el empaquetar, que también lo empaquetaban ellos,
Y en la pintura una de las características más importantes es que eran mujeres la mayoría, que hacían pues el acabado de los ojitos, los remates, o sea, y en esa época trabajaba mucha mujer aquí. Llegaron a trabajar, no sé si... Sí, bueno, depende de la matrícula depende industrial. del momento y tal, pero... 50 a 60 fijos, sí, e incluso más, porque luego en la temporada se contrata más gente. Se podríamos decir que entre los años 20 y años 50, Denia era como ahora la gastronomía, era casi ciudad creativa de juguete, ¿no? De la ilusión. Sí. Como hacemos fábrica de sueños. Fábrica de sueños. Pues sí. Hasta el año 62, que fue la primera feria de Valencia, eso quiere decir que por toda esta zona había mucho juguete, por eso se creó la Feria del Juguete de Valencia. ¿Pensáis que tiene un reconocimiento a esa época o pensáis que podríamos hacer más? ¿Qué más podríamos hacer por el juguete? Hombre, yo pienso que hay que ponerlo más en valor. Una de las cosas que pienso que falla es que desde que a los niños nadie les enseña el museo, por ejemplo, a conciencia. Les explica que esto se ha hecho aquí, cómo se ha hecho, cuál es el proceso. Yo pienso que eso es una labor fundamental. Y después, pues hombre, el museo puede mejorar, puede ampliarse y, en fin, muchas actividades se pueden hacer relacionadas con el tema del juguete. Y del juguete, su influencia en según qué época, ¿no? Porque naturalmente cuando surge a principios de siglo es la alternativa a la pasa, luego el juguete se convierte, no en su bendición, en la maldición de la ciudad. Denia sufre bombardeos porque es sustituida la industria del juguete por la industria bélica. Ahí tenemos cajas de munición, ¿no? De hecho es también aquí en Montllor, y ello significa un peligro para la ciudad. Luego ya afortunadamente cuando llega la paz volvemos al juguete, funciona muy bien y juega la ciudad en esos momentos, tiene dos formas de vida, el juguete y la naranja, porque la pasa ya es un libro completamente. Entonces, venir a Denia, citar Denia era o naranja o juguete. Yo recuerdo en los libros que aparecíamos del mapa de la provincia de pequeño, cuando aparecía Denia aparecía una naranja y en ocasiones aparecía un juguetito también, pero es lo que aparecíamos en los manuales y en los libros. Los mapas, los mapitas que nos enseñaban. Exacto. No sé si falta algo por contar, pero para mí es un placer teneros. No, hombre, yo para mí pienso que el museo está funcionando aún, que yo me gustaría que la gente lo conociera más. Y luego también el libro que hemos publicado, pues pienso que también es un testigo para que la gente que no conoce el tema del juguete pues pueda tener un poco más de información. ¿Cómo se llama el libro? Se llama 100 anys del joguet de Denia. ¿Y dónde se puede En Publix, en Publix. También hemos hecho desde la asociación. Es un libro muy importante, hecho, publicado por la Universidad de Valencia, o sea que no es una cosa de cuatro amiguetes que nos hemos juntado aquí con un carajillo, sino que está respaldado por la universidad. Es un trabajo de calidad con sus fichas, explicando su investigación y sus entrevistas. Uno de los objetivos de la asociación siempre ha sido, aparte de recopilar todo lo que pudiéramos y que el museo estuviera ahí, es coger. O sea, que la gente conociera el tema y de alguna forma que lo amara. Para eso hemos hecho ferias, hemos hecho talleres, hemos hecho actividades con los niños, hemos hecho una serie de cosas para poder potenciar eso. Pero ¿qué pasa? Pues que la gente de la asociación ha sido gente mayor y que, por desgracia, pues, que ya no están la mayoría. Entonces, el mover eso ahora, yo pienso que el ayuntamiento podía seguir con esas iniciativas y podía potenciarlo y que no se olvidara ese tema. Pues por lo menos por nuestra parte vamos a difundir el vídeo. Muchas gracias por contribuir, porque conocer nuestra historia y conocer la cultura de Denia y esta parte tan importante de la industria creo que no lo conoce todo el mundo y que está bien, pues ayudaremos a difundirlo. Y que aquí tenéis siempre un espacio para difundir cultura. Siempre que queráis volver a presentar el libro, hablar de historia o de lo que queráis, es un espacio abierto para vosotros. Pues muchas gracias. Y yo reconozco que estáis haciendo un trabajo muy interesante y que no sea solo turismo de campo y playa o de comida, ¿no? Pienso que la cultura hay que... Eso, lo que está haciendo Magazine es de recuperar ese proyecto de Fer Poble que está haciendo, de reconocer nuestro pasado, que hemos sido y demás. Es muy loable y felicitar a Magazine, a la familia Cervera y a un tal Luis Cañizares que se encarga de dinamizarlo. Pues muchísimas gracias por haber venido. A vosotros.